Estamos de vuelta con Adelina. Gracias por seguir con nosotros y recuerde que todo material que se perdió aquí o que quiere volver a verlo en nuestro canal de YouTube, Adelina TV, estará disponible. Bueno, antes era, no sé, Christian Bach, que lamentablemente acaba de fallecer. Esos eran los protagonistas que uno veía en la novela. Yo diría que pues la jueza Miriam Germán Brito ha pasado a un estatus muy conocido, hasta por esos mismos millennials ya que estábamos hablando anteriormente. Yo quisiera tratar ese tema sin sensacionalismo, sin politizarlo, sin satanizarlo. Fíjese que soy hasta mujer y todo el mundo sabe lo identificada que estoy con las causas femeninas, no feministas. Fíjese que soy clara, yo siempre he dicho que soy femenina, no feminista. Pero en este caso yo sé que obviamente usted conoce a fondo esta legislación y yo quisiera su opinión real como profesional en el área, quizás no como presidente del Partido Alianza País. Realmente hubo una conducta violatoria en lo que se hizo en el Consejo Nacional de la Magistratura, vista desde el derecho puro, desde ese código. Yo incluso hice mi tarea y busqué algunos párrafos que no nos vamos a poner a aburrir quizás la gente, porque van a creer en su opinión. Bien, vamos a ver. La magistrada Miriam Germán estaba siendo evaluada con el objetivo de ser ratificada o no en su condición de jueza de la Suprema Corte de Justicia. Y eso es lo que se contempla como una evaluación de su desempeño, porque ya ella tiene muchos años en esa función y de lo que se trata es de ver si ella ha tenido un desempeño adecuado durante los años que ha sido jueza para ratificarla o no. Eso está regulado por un reglamento. Exacto, que fue el que yo busqué, apunté. Y ese reglamento tiene 3 disposiciones, que son las que se señalan como que ha violado el Procurador General de la República. La primera cuestión que plantea el reglamento es que no se pueden presentar denuncias anónimas. Pero, sí, y eso yo lo hablé con usted, sí, antes de arrancar, sí, claro, con el programa, yo puse incluso, miren la tarea que hice, párrafo 2, artículo 28 del reglamento del 1 al 17. Sí. Yo lo busqué, yo hice mi tarea. Habla de que sí se pueden recibir, como que se abre un buzón público para recibir opiniones de la población. Quizás el término fue un error de término, no era anónimo, es que no podía denunciar la fuente. Sí, pero entonces viene, vamos por partes. Entonces lo primero es que... póngame nota. Sí, resulta que no pueden hacerse denuncias anónimas en ahí. ¿Qué resulta? Que si se recibió esa denuncia por una carta, por el medio que fuera. Eso lo dice el reglamento. Entonces, o sea, que no se puede hacer en el momento de la evaluación. No puede ser anónima. Ahora, en todo caso, cuando se recibe cualquier tipo de comunicación que toca respecto de uno de los evaluados, entonces tiene que el Pleno conocerlo antes de que sea llevado a las vistas públicas. ¿Por qué? Porque precisamente el Pleno, si lo recibe, en este caso el procurador, él debió presentarlo al Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo decidir si eso que se estaba señalando tenía la suficiente fortaleza o condiciones para entonces se sometiera a la evaluación. Eso tampoco lo hizo, van 2. Y lo tercero es que en caso de que se fuera a decidir presentarlo a la persona que se estaba evaluando, tenía que comunicarse con por lo menos 24 horas de antelación para que esta persona pudiera ejercer su derecho de defensa. Es decir, que eso está reglamentado y en los 3 aspectos él lo violentó. Pero hay otro aspecto. Él, alguna parte de las informaciones que aporta son informaciones que él la obtiene desde su condición de Procurador General de la República. Y él no está ahí como procurador.
Cuando un procurador, una parte del Ministerio Público está en una investigación penal y obtiene alguna información o algún indicio de la violación de la ley, Se abre un completa caso. esa investigación y se abre un caso. Y entonces, ¿dónde va ese caso? No al Consejo. Ese caso va, en este caso, él tiene que presentarse ante la jurisdicción. Si es un asunto criminal, ante el juez de la instrucción. Si resulta que esos indicios y esa investigación no le dan para armar un caso, entonces él tiene que desestimarlo y archivarlo. Pero en ningún caso de algo que él ha obtenido como procurador, él puede ir a ese pleno y entonces en base a insinuaciones, porque no son pruebas, él hace insinuaciones y entonces lo hace con sorpresa y lo hace con alevosía, lo cual manifiesta un interés, no de esclarecer la verdad, Pero eso no es una jugada inteligente. sino de hacer daño. Si usted Bueno, se lo que pone a ver, pasa o sea, es, que lo que realmente pasa no es sé que cómo que- ellos tienen un propósito. No solamente el procurador, porque en mi visión eso no es una acción ni una iniciativa individual del procurador, sino que hay el interés y hubo el conocimiento de Danilo Medina, del presidente de la República, de esa acción que iba a emprender el procurador, porque ellos tenían y tienen el interés de sacar a Miriam Germán de la Suprema Corte de Justicia. Ese es el verdadero motivo. Eso es lo que lo anima. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ellos tienen mayoría en la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero qué resulta? Miriam, como juez, tiene un peso moral en la sociedad y lo ha demostrado en todos estos días. Ahí vamos. Entonces, de ¿qué que resulta? Parece una jugada que no fue muy premeditada, porque realmente eso es como sacrificar la reina por un alfil. No Sí. es eso. Lo que pasa es No que se le chipoteó. ellos subestimaron el peso moral de Miriam Germán. Es decir, ellos pensaron No, y la que imagen, la imagen visual de ver una señora sentada en este sí, pero grupo ellos sí, pensaron, eso realmente, ¿cuál fue cerca su cálculo? hasta del Día Internacional de la ¿Qué fue Mujer. ¿Qué fue lo que ellos pensaron? Que como el caso de Odebrecht es un caso que ha irritado y ha movilizado tanto a la sociedad, el hecho de que se presentara a Miriam Germán vinculada con amistad con uno de los principales encartados en el caso de Odebrecht, eso iba a producir una reacción en contra de Miriam. Y en base a esa reacción en contra de Miriam, entonces ellos iban a tener una justificante para que cuando la sacaran de la Suprema no hubiera un costo político. Es decir, ¿por qué? Porque ellos no podían sacar a Miriam Germán pura y simplemente porque no tienen sin haberle creado una imagen que justificara por qué le estaban sacando. Pero lo que subestimaron era la reacción de la sociedad. Más preocupante, como quiera que sea, es el hecho de que sí, entonces se violó pues un reglamento. Yo entiendo, porque fíjese, eso no deja de ser a la larga pues percepción, conjetura, es lo que pensamos. Sí, bueno, pero hay elementos para cuando hacemos ese tipo de percepción. Ahora, lo primero es el silencio del presidente. Y el presidente incluso durante toda la evaluación no guardó silencio, porque él salió en defensa del magistrado Moscoso Segarra, cuando le dijeron que él era miembro de un partido y que aparecía en el padrón del PLD. El presidente observó que esos padrones no son confiables y que cualquiera puede aparecer en esos padrones. Es decir, el presidente ahí... Tenemos que tratar ese tema. Ahí el presidente asumió una actitud proactiva. Sin embargo, guardó silencio cuando el procurador hizo esta embestida con sorpresa y alevosía frente a la magistrada Miriam Germán. Creo que sí le recordó, le exhortó. No, le dijo que podía guardar silencio, pero eso no es lo que él debió, como él preside ese consejo. ¿Usted no cree que él estaba sorprendido con lo que estaba pasando? No, porque él tenía conocimiento de eso, yo estoy convencido. No es verdad, porque todos nos conocemos en la República Dominicana. No es verdad que ese procurador iba a tomar esa iniciativa y esa embestida contra la magistrada Miriam Germán, que es precisamente una magistrada que hace un año fue condecorada y recibió una medalla en el Día de la Mujer por el propio presidente. Iba a tomar esa actitud de embestida
sin habérselo comunicado a su jefe orgánico, pero también a su jefe político. Porque no solamente Danilo Medina es el que nombra al procurador, y él es un subalterno de él, es un subalterno. Fíjense que esa es una de las condiciones que tiene ese miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Todos los otros son electos, o en elecciones nacionales o en el propio Consejo Nacional de la Magistratura. El único que es un funcionario designado es el Procurador General de la República. Por tanto, es subalterno del poder del presidente de la República. No es verdad que el procurador iba a tomar esa iniciativa con la envergadura que tenía esa embestida contra Miriam Germán, y no iba a participárselo al presidente. Y si lo tomó como iniciativa propia, lo propio era que él reaccionara en ese momento o posterior. Ha pasado mucho más de una semana y el presidente no ha reaccionado. Bueno, al momento de la grabación de este programa, porque no es en vivo, nosotros lo transmitimos por diferentes señales. Sí, pero ha pasado mucho más de una semana, por eso digo. Y tenemos también pues ya las mismas expresiones del procurador de pedir disculpas. Pero es que no tiene sentido pedir disculpas ratificando las imputaciones que hizo. Sí, eso. Porque eso fue lo que hizo. O sea, él se excusa y al mismo tiempo ratifica el motivo por el que está pidiendo excusa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ratificando los mismos criterios que motivaron precisamente que estuviera pidiendo excusa. Bueno, hay efecto domino, hay efecto boomerang. Yo creo que aquí tenemos un efecto boomerang que quizás se complique más la cosa, no sé, pero como le digo, una de las cosas preocupantes definitivamente es que estemos violando lo que nosotros debemos estar obedeciendo y motivando a otros a que obedezcan. Sí, entonces, pero realmente, ahora, el tema, ¿y qué tanto anuncio que tiene este programa? Es que yo tengo muchas cosas que hablar. Mire, ese tema del padrón semiabierto, y tema libre, eso es como en el colegio que le ponían a uno un tema libre en las reuniones. Bueno, pero nada. Y en los exámenes, porque yo tengo que preguntarle cosas personales, eso es así, eso no sé qué. Pero habrán otros programas. No, yo quiero que usted me dé opiniones personales aquí también. Volvemos, quédense con nosotros. Ya regresamos con Adelina.